Esta semana se ha publicado uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia de los videojuegos, que es la saga Final Fantasy. Su edición 16 está realmente marcando tendencia y hoy vamos a ver por qué. Frogmación Podcast. Capítulo 72. Si Juego de Tronos fuera un videojuego, sería Final Fantasy XVI. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Ha llegado el verano en España, tenemos ya cerca de 30 y muchos grados de calor en Mallorca, pero esto no impide que podamos seguir disfrutando de videojuegos como hemos hecho durante todo el año en nuestra Frogmación Podcast. Esta semana se publicaba Final Fantasy XVI, uno de esos juegos que solo con el nombre ya queda patente que va a ser un juegazo, pero esta vez está realmente revolviendo muchos mares, y es que ha cambiado un poco la tradición del resto de entregas. Para los que no lo conozcáis, Final Fantasy es una franquicia que fue creada por Hironobu Sakaguchi, desarrollada y distribuida por la empresa Squaresoft, que más adelante se conocería con el nombre de Square Enix después de la función de Square y de Enix. Esta es una franquicia que se centra en juegos que son de fantasía y ciencia ficción al estilo RPG. La saga comenzó un año antes de que yo naciera, imaginaros, en el año 1987, con el título llamado Final Fantasy. ¿Por qué se le dio ese nombre? Resulta que Hironobu Sakaguchi hizo un último intento en su carrera dentro del sector de los videojuegos. La cosa no le iba muy bien y su último intento lo llamó Fantasía Final. Es su última fantasía, el Final Fantasy. El juego fue todo un éxito. Y esto permitió que se desarrollaran numerosas secuelas e incluso spin-offs de ese propio videojuego. Llegaría Final Fantasy Tactics, llegarían los Crystal Chronicles, bueno, llegarían toda una serie de nombres bajo el epígrafe de Final Fantasy, donde los juegos principales irían numerados, 1, 2, 3, 4, 5, vamos por el 16, y luego toda una serie de juegos menores o derivados de esa esencia. La serie de videojuegos se ha ido adaptando a los géneros modernos, como por ejemplo los RPG tácticos por un lado, más actualmente los RPGs de acción, los MMORPGs, multiplayer masivos online, musicales, carreras, etc. De hecho, incluso se han publicado películas animadas, animes, medios de comunicación impresos, libros, todo ecosistema girando alrededor de esta saga. Aunque la mayoría de las entregas de la serie son historias propias con diferentes personajes y escenarios, sí que es verdad que entre ellos existen ciertos temas recurrentes que es lo que define la franquicia. Los 16 juegos se pueden jugar en cualquier orden y sin ningún tipo de problema porque son independientes. Sin embargo, los temas son similares ya que incluyen elementos argumentales como por ejemplo repetir nombres de personajes, mecánicas de jugabilidad y temas que recurrentemente se tratan. La trama siempre suele ser la misma. Normalmente se constituye un grupo de héroes que suelen ser jóvenes, bastante jóvenes, y que luchan contra un mal mayor mientras se enfrentan a sus problemas personales, exploran sus personalidades, su pasado o las relaciones con otros personajes. Amor, odio, venganza, son temas que aparecen muy comúnmente en esta saga. De hecho, los nombres de los personajes y los escenarios que aparecen suelen proceder de nombres de lenguajes, culturas y mitologías de alrededor del mundo, aunque más recientemente se han centrado bastante en lo que es la cultura popular, y precisamente ese es el tema que quiero tratar. ¿Qué ha habido recientemente en los últimos 10 años que ha marcado un precedente en la forma de contar historias, de establecer giros argumentales, de hablar de traiciones, de familias, y de plots, ¿no? De giros argumentales? Pues yo diría que el precedente que se sentó fue el de George R. Martin con Juego de Tronos. Y esto es precisamente lo que está en boca de todos. Final Fantasy XVI es Juego de Tronos plasmado en un videojuego. Ya está, es así de simple. A ver, lo acabo de resumir muy vastamente. ¿Por qué digo esto? Juego de Tronos sentó un precedente de cuando parece que algo va en una línea, de repente un personaje muere, es asesinado y
el giro argumental cambia de un momento a otro. Sobre todo, si habéis visto la serie, es bastante notorio la muerte de personajes icónicos cuando parece que tienen que llegar hasta final de toda la serie, como por ejemplo Ned Stark en la primera temporada. De repente mueren y todo cambia a un escenario completamente diferente. La historia toma otro giro. Cuando tenemos un nuevo rey en el trono de hierro, misteriosamente muere asesinado o desaparece un personaje, etc. Esto es algo que se ha plasmado mucho en Final Fantasy XVI. Tanto es así que se establecen 5 reinos, que recuerdan mucho a los 7 reinos de Juego de Tronos, cada uno de ellos con un rey, con un icono, con un eikon, que básicamente es un tipo de invocación, uno de esos elementos que constantemente se ha ido repitiendo en la franquicia de Final Fantasy, y donde la guerra entre ellos está presente, vivimos varias durante el juego, donde las traiciones, donde las historias de amor entre personajes, incluso rozando el límite de lo sexual, cosa que antes no se había tratado, antes en ningún otro juego de Final Fantasy, al menos de forma tan directa. De hecho, fijaros que Final Fantasy es para mayores de 18 años, porque incluye violencia, incluye lenguaje muy obsceno, y como digo, en algunos casos incluye escenas que no son de sexo directo, evidentemente, pero que sí que dan esa idea de, vale, aquí hay rollete entre estos dos o estos van a echar un casquete, para entendernos. Es una historia muy moderna, muy actual, muy madura, muy influenciada, como digo, por Juego de Tronos. Los castillos, los establos, las villas, las armaduras, las batallas épicas entre un bando y otro. No deja de recordarme constantemente. De hecho, hay un punto que una de las antagonistas, la madre del protagonista, de hecho, recuerda, pero un huevo, a Cersei Lannister, ¿no? Esa forma de traicionar de un lado, traicionar de otro, realmente a mí me ha recordado a Cersei Lannister de la mala leche que tiene en el juego, en el libro o en la serie. El hilo argumental de este Final Fantasy XVI es no muy complicado de entender. Un personaje tiene un hermanito pequeño, son los herederos del reino, de hecho el pequeño es realmente el heredero del reino por los poderes que tiene y el mayor, el que nosotros controlamos, básicamente es su escudero, es su vasallo, su objetivo es defenderle. Pero en los primeros compases del juego, en la primera hora básicamente, ocurre algo que hace que el personaje principal se vuelva loco y se enzarce en una batalla, en una lucha contra los imperios por lo que ocurre en esa primera hora. Básicamente alguien muere y es una venganza constante, ¿no? De decir, me voy a vengar que me han quitado lo que yo más quería, me han arrebatado. Eso, ¿no? Es que no quiero hacer muchos spoilers por si lo vais a jugar. Aunque ya os digo que no es mucho spoiler porque es que es el detonante principal del juego. Es decir, si habéis visto cualquier vídeo promo, lo primero que ocurre es precisamente en la primera hora de juego es exactamente esto, ¿no? Claro, a partir de ahí es una historia de superación, es una historia de venganza, es una historia de muertes, es una historia de ir avanzando por un mundo, de ir descubriendo el continente de Valistea y de irte enfrentando a esos diferentes reinos que antes comentaba. Es un Juego de Tronos, es una historia a lo Daenerys de la Tormenta, a lo Daenerys Targaryen, de que me han arrebatado, en el caso de Daenerys era la familia, el trono de hierro, y voy a ir paseándome por los diferentes lugares de Juego de Tronos en aquel caso, recabando un imperio, los Dothrakis, los barcos, ir para Poniente, etcétera, 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 para intentar recuperar ese trono de hierro, para luchar contra los Lannisters, para matar a todos los usurpadores. La historia más o menos es la misma, solo que en lugar de carácter político, por así decir, de intentar recuperar nuestro trono, es una historia de venganza, punto pelota, ya está. Todavía no lo he terminado, llevo unas 10 horitas de juego, recordad que yo estaba de viaje, entonces fue a aterrizar y en paralelo a, por supuesto, seguir avanzando con los cursos de Frogames, que tenemos algunos que lanzar antes de cerrar temporada en el podcast. Quería jugarlo porque es uno de los juegos que llevaba tiempo esperando. La crítica ha sido dura. Ha sido dura, quiero decir. Le han puesto muy buena nota. Podría optar a juego del año.
pero no le han puesto tan buena nota como me esperaba. Es decir, en Final Fantasy lo más normal es sacar de un 9 para arriba. Este se ha quedado en un 8,5 aproximadamente en Metacritic, en 85 sobre 100. Lo cual, no sé si es por la mala prensa que ha tenido, por lo que se le ha comparado con Juego de Tronos, no sé, por salirse de los cánones, de lo que nos tenía Final Fantasy como saga a los jugadores acostumbrados. Pero sí que es verdad que me esperaba más. De hecho, jugándolo, me siento que estoy más en una película que en un juego. Es verdad, porque claro, al contar una historia tan completa, con tantos personajes, con tantos reinos, con tantas traiciones, con tantas cosas que ocurren, es normal, sobre todo en las primeras horas, que de 5 horas de juego, pues 3,5 o 4 sean película, sean cinemáticas. Pero claro, es que tienen que sentar una historia muy fuerte, tienen que sentar todo ese ecosistema, los diferentes reinos, y de hecho tanto es así que dentro del juego hay como una especie de librito donde uno puede darle y consultar quiénes son los personajes, quiénes son los reinos, relaciones entre uno y otro. Incluso más adelante se abre un árbol genealógico para ver quién está con quién o quién es pariente de quién. Claro, esto es algo, de nuevo, muy de Juego de Tronos, donde en el propio libro al final siempre hay una relación de las diferentes casas y de los miembros de las diferentes casas. Este es el padre de quién, o este es el nieto de no sé quién, o el tío, o el abuelo, o lo que sea. Por tanto, yo creo que se merece más que un 8,5. No creo que llegue a Juego del Año por lo que os comento, porque creo que habrá bebido demasiado de esas influencias. Y esto va a ser su detrimento en el sentido de ser, sobre todo, más película que juego. Al final, en el mundo de los videojuegos siempre balanceamos jugabilidad y historia. Claro, la historia, para contar una historia así de compleja, necesitamos esas cinemáticas, ¿vale? Dark Souls, por ejemplo, lo hace con que cada ítem tiene una descripción y te la tienes que leer tú proactivamente, y igual te pasas el juego, no te has leído ninguno de esas descripciones y no te has enterado de cuál es el trasfondo, la historia real de Dark Souls, que por cierto, creo que no la hemos contado todavía en ningún podcast. Yo creo que sería interesante. Es un juego que también vale la pena porque cuenta la historia a través de los objetos o a través de lo que ves en el entorno. Pero Final Fantasy XVI siendo relaciones políticas entre personas, batallas, algo que ocurrió hace 10 años y ahora te lo cuentan en forma de reminiscencia, ¿no? Necesita de esas cinemáticas. En global, la serie Final Fantasy desde los orígenes del año 87 ha sido exitosa comercialmente y críticamente también. De hecho, The Square Enix es su mejor franquicia de ventas de videojuegos. Más de 320 millones de juegos vendidos a lo largo de la historia y una de las más vendidas de toda la historia de los videojuegos. Tiene una estrella en el Paseo de Videojuegos desde el año 2006. Tiene 7 récords Guinness en la edición de los Guinness World Records del año 2008, que es cuando se hicieron para gaming. Es muy conocida por innovar, lo habéis podido ver, por las imágenes, incluso por la música, porque tiene inclusión también de vídeos de movimiento completo, 360, modelos de personajes, realismo fotográfico, orquestación musical. De hecho, Nobuo Uematsu es uno de los mejores compositores, si no el mejor, de toda la historia de los videojuegos, y ha sido una de esas fuerzas impulsoras de lo que es la música dentro de la industria de los videojuegos. Y de hecho la serie ha afectado a las prácticas comerciales, no solo de Square Enix, sino de cómo se distribuyen y comercializan los juegos en todo el mundo. También ha permitido que llegaran a Europa elementos comunes que antes solamente aparecían en juegos de Japón. Temáticas, el propio género del RPG, características en los juegos de rol de vídeos, y de hecho gracias a ellos podemos decir que en Europa llegaron los juegos de rol. Tarde, eso sí, porque el primer Final Fantasy es del año, he dicho, 87. Pero el primero que llega a España ni siquiera es el primero, sino que es el séptimo de la colección y llega en el año 96, 97. Así que podéis imaginar que ha marcado un antes y un después. Y para un fan de los juegos de rol como yo, y seguro como muchos de vosotros, que habéis crecido o conocéis la historia o de Squall, o de Cloud, o de Gitan, o de Firion, o de cualquiera de los personajes que aparecen en las diferentes versiones de la saga, realmente os marcaron en su día, igual que este puede marcar a las generaciones actuales y futuras. Como curiosidad para cerrar, es la tercera franquicia de videojuegos más larga de toda la historia.
solo ha sido superada por Mega Man y por la serie de Super Mario Bros. Ya está. Por debajo, la tercera es Final Fantasy. Así que desde ese primer éxito, desde ese primer Final Fantasy, con las diferentes secuelas, historias, personajes, mundos, ecosistemas, etc., llegamos a esta versión de aquí que, como os digo, yo no creo que esto vaya a ser juego del año. Creo que debería estar nominado, pero tengo mis serias dudas. Mis serias dudas sobre todo por lo que os digo. Se ha centrado mucho en esa historia, se ha centrado mucho en ese mundo que recuerda a Juego de Tronos, y yo creo que eso habrá sido también su detrimento. De hecho, aquí podéis ver en la propia portada al protagonista y al hermanito pequeño envuelto en fuegos abajo. Y como os digo, realmente a mí me está gustando. Guarda la esencia de un Final Fantasy. Tiene sus altibajos, por supuesto. Hay un momento en la historia que se hace un poco más monótono, pero luego vuelve a recuperar. Es que claro, como pasan tantas cosas, como son tantos giros argumentales, como es la batalla del uno contra el otro y cuando uno gana el reino ocupa o invade el del otro, estás constantemente ahí impactado por cambios argumentales que no te esperas, influencia de George Martin, que en el momento en que la historia se calma un poco y te puedes centrar, pues dices, oye, aquí ha perdido la chicha. Entonces yo creo que por eso esa nota merecida, tal vez un pelín demasiado baja, pero lo estoy disfrutando y voy a ver si sigo dándole un par de horitas porque realmente es un juego que llevaba años esperando. El Final Fantasy XV era del año 2016, entonces imaginad, han pasado 7 años desde el último. El mayor tiempo de desarrollo, de hecho, entre una y la siguiente, entre una edición numerada y la siguiente. Y vamos a ver si realmente llena las expectativas y opino que este 8,5 pueda ser un 9 y pico. Nos vemos la semana que viene, todavía con algún que otro episodio más, pero estamos ya por terminar la segunda temporada. Ha sido una temporada muy larga, llevamos 40, creo que es el episodio número 42 de esta segunda temporada, pero todavía tendremos algo más que ofrecer antes de cerrar chiringuito e irnos de unas merecidas vacaciones. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.